Y parecería que el segundo tomo es del libro de los Hechos. Al parecer, este señor Teófilo es una persona que conoció del Señor y él no era precisamente un judío de nacimiento. Parecía que era lo que se llamaba un gentil. Entonces, en este contexto, les debo decir que lo que registra precisamente Lucas es algo que en el libro de los Hechos nos da la amplitud sobre lo que la mujer puede hacer cuando hablamos de un hogar de luz, un espacio donde en el hogar se conoce la palabra de Dios. Hablemos un poquito del contexto, qué es lo que estaba pasando en ese momento. Pablo había iniciado su primer viaje misionero. Había tomado una persona que se llamaba Bernabé para que le pueda acompañar en este primer viaje misionero. Resulta que una vez culminado el mismo, decide Pablo, vamos a ver a las personas que inicialmente predicamos. Y dice que este señor Bernabé le dice, perfecto, pero llevémosle a Juan Marcos. Juan Marcos en ese tiempo era un jovencito, parte de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y este Juan Marcos hizo un par de cosas que no eran de las mejores. En el primer viaje misionero, Juan Marcos salió corriendo cuando les persiguieron. Y otra cosa más que hizo Juan Marcos es, les dejó plantados a Pablo y a Bernabé en un lugar donde ellos le esperaban para continuar con el viaje. Entonces Pablo dice, este muchacho no es apto para el evangelio aún. Se pelean prácticamente con Bernabé y deciden separarse. Pablo toma su camino, Bernabé toma su camino. Resulta que Pablo le lleva a este muchacho que se llama Silas, un segundo discípulo, le dice, acompáñame para este segundo viaje misionero, y Bernabé toma a Juan Marcos y se van por otro lado. La historia continúa con Pablo. Pablo llega, y ustedes recordarán que hace un par de semanas vimos cómo encuentra a un muchacho que se llama Timoteo y le suma después de haberle circuncidado. Entonces ya no eran dos los que caminaban, sino eran tres los que caminaban en este camino precisamente de ir a predicar. Llegan a una parte del Asia y Dios les dice, no prediquen allí, no hablen allí, y les tiene un tiempo allí. Ellos oran, le piden al Señor dirección y Dios les confirma a través de un sueño que deben ir a un lugar en Macedonia, en otro sitio, no donde ellos estaban. Salen presurosos para allá y la historia se desarrolla mientras ingresaban a Macedonia e iban a una de las principales ciudades que les comento, una de las principales ciudades que se llamaba Filipos. Pablo no tenía la intención de ir a Filipos, pero en sueños Dios les reveló que debía ir para allá. Y Filipos era una de las ciudades más importantes de Macedonia. Para que tengan idea, Alejandro Magno, que registra la historia universal, su padre se llamaba Filipo II y en honor al padre de Alejandro Magno le pusieron a esa ciudad Filipo. Filipo era un lugar económicamente muy próspero, como eran precisamente los sitios conquistados por el Imperio Romano mayormente, que se catapultaban precisamente como ciudades. Entonces, en medio de todo esto, Pablo llega a este lugar llamado Filipos y ahí es donde se da la historia que el día de hoy vamos a conversar. Bueno, el día de hoy entonces vamos a ver la madre en un hogar de luz. Y es que la mujer tiene de parte de Dios un encargo especial. La mujer tiene una sensibilidad espiritual mucho mayor a la de un varón. Una mujer normalmente es la que está poniendo delante de Dios a sus hijos, a su esposo, a su familia. Tiene una sensibilidad especial de parte de Dios. Los que están en parejas, resumimos a la mujer como él. Diga, como él. Como él. Como él. No. Exacto. El anhelo de él. Porque los judíos pensaban que en el costado se encontraba el anhelo. Por eso es que pensaban que precisamente una vena había entre el estómago y el corazón que conectaba lo que uno comía con los sentimientos, con el pensamiento. Es la creencia que tenían. Y en este costado era lo que más guardaban y por eso ellos le llamaban a este lado el anhelo. Le llamaban el anhelo, el camino rojo, le llamaban el costado. Y cuando la palabra de Dios dice que la mujer fue tomada del costado del hombre, lo que está diciendo es que tomó de lo más profundo del anhelo del hombre, esa necesidad para poder darle una compañera. Eso en parejas lo miramos, no es el tema del día de hoy. Vamos a ver el texto bíblico que está en Hechos. Hechos capítulo 16, del versículo 13 nos dice lo siguiente. Nos dice, y un día de reposo. Antes de continuar, el día de reposo, ¿en qué cultura funcionaba? En la cultura judía. ¿Ellos estaban en territorio judío? Estaban en Macedonia.
Ya no estaban ni siquiera en un territorio donde las 12 tribus de Israel tenían injerencia, ya ni siquiera estaban allí. Pablo, Silas, Timoteo se encontraba precisamente van a ver que hay una persona más, se encontraban en un territorio que lo llamaban pagano. Le decían pagano, ya ni siquiera gentil. Los judíos eran los del pueblo de la promesa, las 2 tribus que se quedaron, los 10 que rompieron el pacto les llamaban gentiles, los que estaban cerca. Y los pueblos que estaban más lejos, que adoraban a otros dioses, los llamaban paganos, porque decían, adoran a dioses que no son el único Dios verdadero. Por eso la llamaban pagano. Estaban en territorio pagano, sin embargo, ellos estaban en un día de reposo en su cultura. ¿Qué pasaba precisamente en ese contexto? La cultura de los judíos hacía que el día sábado deban tener comunión con Dios y no hagan un trabajo físico. Eso es lo que hacían los judíos, pero estaban en un territorio que no era judío. Entonces, la gente seguía trabajando, la gente seguía desarrollando labores, la gente no estaba en un día de reposo como los judíos. Sin embargo, al ser un día sábado, dice, salimos. ¿Quién escribe esto? Entonces, ¿quién nomás estaba? La historia universal nos dicen que eran 3. Nos dicen que eran Pablo, Silas y Timoteo. Pero cuando escudriñamos la escritura nos damos cuenta que estuvo presente también Lucas. Lucas fue uno de los que registraba en escrito todo lo que Pablo hacía. Incluso en los días finales de Pablo, ustedes pueden ver en 2 de Timoteo, cuando escribe a Timoteo le dice, Lucas se encuentra conmigo. Era un gran amigo del apóstol Pablo. Y él le contó en detalle muchas cosas que miró en sus viajes misioneros. El libro de los Hechos está construido así, eran 4 personas las que estaban. Sin embargo, miramos precisamente a Pablo saliendo en el día de reposo. Dice, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde se solía hacerse la oración. Y yo le digo algo, a ver, se hacía la oración, pero estaban en un territorio que no era judío. ¿Cómo se hacía la oración? ¿Quién hacía la oración? Ellos recién llegaban. Pensemos en unos misioneros comunes y corrientes. Llegan acá a un poblado lejano del Ecuador y no existe una iglesia, no existe una costumbre de invocar el nombre de Dios. Entonces llegan y están algunos días, no saben para dónde ir. Resulta que salen y encuentran en el río a gente orando. ¿Qué quiere decir eso? Miren, quiere decir que en ese lugar habían personas que ya tenían cierto conocimiento del Dios de Abraham. No hablo de Jesucristo, hablo del Dios de Abraham primero. Tenían ya cierto conocimiento, y es que los pueblos conquistados por los romanos, habían lugares donde era muy fuerte la persecución por los cristianos y en otros lugares no tanto. Filipos era uno de los sitios en donde no se perseguía tan ferozmente a los cristianos. Muchos de los que salieron corriendo de Jerusalén y se dispersaron por diferentes ciudades, llegaron a ciudades como Lidia y ciudades como Filipos, donde la persecución no era tan fuerte. Entonces, esa gente tuvo tiempo de poder compartir acerca del Dios de Abraham. Y habían personas que ya se encontraban precisamente en este río, junto a un río, teniendo tiempos de oración. ¿Por qué no podían tener una sinagoga? Porque había una ley de los judíos que decía que necesitaban tener 10 hombres para poder hacer una sinagoga, un grupo de reunión para estudiar la Torá, para estudiar los primeros escritos. Entonces, no lo podían hacer porque quienes estaban allí, dice, solía hacerse la oración sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, si hablaron a las mujeres, quiere decir que no habían varones allí. La mujer tiene una sensibilidad especial para las cosas de Dios. Dios le dotó de eso, de una conexión especial. Ella es del anhelo del corazón de Dios. Entonces, ese gancho, ese nexo, hace que la mujer tenga una mayor conexión. En este lugar no habían varones, porque si hubiese habido varones, la Escritura hubiese registrado los nombres de los hombres. Pero hace hincapié la Escritura diciendo eran mujeres. Mujeres que se encontraban en una tierra extraña, quizás algunas judías, quizás otras no. Mujeres que se encontraban en un lugar donde no había la costumbre de honrar al Dios de Abraham. Mujeres que dijeron, normalmente los sábados se busca la presencia de Dios
y no tenemos espacio donde hacerlo. Entonces, vámonos en un lugar donde nadie nos moleste. Y se fueron junto a un río y junto a ese río tenían la costumbre de orar. ¿Sabe? A veces, señoras, pueden ustedes sentirse como que están solas en esta lucha de buscar a Dios. Porque parecería que nosotros los hombres nos quedamos como conformes. Como que para nosotros no resulta tan importante. El ejemplo de estas mujeres es que ellas, pese a las adversidades que tenían, pese a estar en un sitio extraño, pese a no gozar de todo lo que necesitaban para tener un servicio, un culto, como decimos, ellas se dieron el tiempo para poder tener un lugar, un día, para poder orar. Normalmente, ¿por qué pide la mujer? Normalmente la mujer se sienta a pedir por las amigas, por los amigos. Normalmente, ¿por quién pide una mujer? Van a ver lo que pasa con estas mujeres, al menos con una de ellas. Miren, entonces, esta persona que les estaba contando, déjale nomás, mi hijo, ahí. Eso, ahí déjale. Entonces, se habían reunido precisamente para orar. Vamos al siguiente versículo. El versículo 14 nos dice, entonces una mujer llamada Lidia. Lidia probablemente no era el nombre de esta señora, sino que la llamaban así porque venía de una región en Tiatira, que era un sitio de esta región de Lidia, en el Asia Menor, en donde se daban algunas cosas interesantes en este lugar. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que en los grupos sociales, pensemos en la gente que juega ecuavoli, por ejemplo. Alguien que viene de Ambato y juega boli, ¿cómo le llaman? ¿Por el nombre? ¿Cómo le dicen? Le dicen Guaitambo, le dicen Ambato, ¿no es cierto? Miren, algo así pasaba con esta señora. Esta señora, muy probablemente su nombre no era Lidia, sino más bien era la región de donde ella procedía. ¿Qué es lo que había en Lidia? Dice, vendedora de púrpura. Miren, hay algo súper interesante con esto de la púrpura. Y es tan hermoso estudiar la palabra de Dios a profundidad, porque uno se puede dar cuenta de que cada cosa que dice la palabra tiene un sentido, tiene una razón. Cuando hablamos de que era vendedora de púrpura, tenemos que remontarnos un poquito al contexto histórico de qué significaba la púrpura. La púrpura salía de un molusco que se llama murex, y este molusco tiene una sangre como blanca, pero al ser expuesta al ambiente, se volvía de un color morado y un morado muy profundo. Entonces, el trabajo en este sector de Lidia, que tenía parte de eso, tenía mar y una producción de murex enorme, se caracterizaba precisamente por este molusco. Resulta que allí se daba la mejor púrpura de la región, del sector, de donde conocían precisamente los romanos. La mejor púrpura se daba allí. El color púrpura representaba algunas cosas. El color púrpura representaba realeza. ¿Por qué? Porque solamente los reyes podían comprar eso. Porque era demasiadamente caro. Sacar la sangre de este murex, que además no es que botaba por baldes cada molusco, sino que era poquito. Ir juntando ese poquito, hacer un proceso para poder tener seguramente un frasco y después venderlo, para poder teñir, era bastante largo, paciencioso. Y por ende, este producto de la púrpura era extremadamente caro. Esta señora venía de Lidia, seguramente tenía familia, tenía contactos, yo qué sé, le mandaban la púrpura. Entonces era un trabajito de coger el murex, de sacarle la sangre, de procesar esa sangre, juntarla hasta poder tener una cantidad suficiente para poder mandarla por barco, que llegue a un puerto que estaba a 17 kilómetros y después de caminar 17 kilómetros para llegar a Filipos y tener precisamente esta púrpura, que era una señal de realeza. Quien se vestía de púrpura estaba diciendo, yo tengo posición, yo tengo dinero, yo tengo otro roce, otro estatus social. Miren, el color púrpura en ese tiempo era visto solamente en reyes, en sacerdotes y en altos magistrados. Entonces, ¿con quién trataba esta señora llamada Lidia? Y si les digo que esta púrpura era precisamente una sustancia bastante cara, ¿cómo sería la economía de esta señora llamada Lidia? Estamos frente a una persona que tenía un roce social bastante elevado,
primero. Y segundo, que tenía una buena posición económica. Esta señora llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, donde había la mejor púrpura del mundo conocido, dice que adoraba a Dios y estaba oyendo. Miren, ¿cómo esta señora que venía de un pueblo pagano adoraba a Dios? Seguramente la gente que huyó a lugares como Tiatira, como Lidia, como Filipos, compartieron el evangelio, hablaron acerca del Dios de Abraham. Entonces esta señora tenía una vaga idea de lo que era el Dios de Abraham. Y cuando llegó a Filipos, encontró un grupo de señoras que también se reunían allí junto al río para poder orar. No estudiaban la palabra porque eso era algo que estaba reservado para los varones. Así era en ese tiempo. No quiero decir que sea correcto. Quiero decir que de esa manera era como funcionaban en ese tiempo. Y esta señora dijo, yo necesito tener un contacto con Dios. Esta señora tenía posición, esta señora tenía dinero, esta señora tenía seguramente esclavos, sirvientes, seguramente sí. Pero no estaba conforme con eso. Había un espacio en su corazón que le decía, necesitas de Dios. Esta señora llamada Lidia dice que estaba oyendo y miren cómo continúa hablando el apóstol Pablo y dice, hablando sobre el apóstol Pablo y dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hay algo que uno no puede dejar pasar en este espacio. Habla del corazón y dice que esté atenta. ¿Cómo es que se atiende con el corazón? Mire, el griego original ocupa una palabra que se llama cardis, y cardis significa corazón, sí. Pero los judíos pensaban que en el corazón se encontraba el centro de las emociones, se encontraba el centro del pensamiento y el centro de la voluntad. Ellos creían eso. Pensaban que en el corazón estaba la voluntad de la persona. Entonces, el cardis que habla, dice, Dios le abrió su pensamiento, Dios le abrió su voluntad, Dios le abrió su entendimiento. Usted puede estar aquí sentado o sentada y puede hacer que ese cardis que habla originalmente Lucas esté cerrado. Puede ser que usted esté aquí sentado, pero esté adormitado, esté pensando en qué comeremos después por el Día de la Madre, qué me habrán hecho. Y cuando eso pasa, Dios no obra. Si usted no tiene disposición para escuchar la palabra de Dios, usted podrá sentarse 40 años en la misma silla y seguirá siendo la misma persona. Las cosas cambian cuando usted abre el cáliz y permite que Dios precisamente abra su corazón. Y cuando Dios abre su corazón, o sea, abre su voluntad, abre su manera de pensar, su manera de reflexionar, resulta que los paradigmas comienzan a cambiar. Quiero decir, las formas convencionales de pensamiento comienzan a cambiar. Y cuando la palabra de Dios le empiece a romper una forma tradicional de pensar, permítale al Señor que siga hablando. Porque si usted se cierra y dice, no, entonces Dios le dirá, un gusto haberle conocido, Cholito, me voy nomás. Dios es un caballero, Él funciona así. Él no le va a forzar a hacer lo que usted no esté dispuesto a hacer. Si Dios hizo algo con esta persona llamada Lidia, es porque ella estuvo dispuesta a que Dios abra su corazón, cambie sus formas de ser, de hacer y de pensar. Cuando nosotros los humanos decimos es que siempre he hecho así, siempre he sido así, a la vejez voy a cambiar. ¿Cómo así? Miren, el Señor dice, sigue nomás con tus esquemas, sigue nomás con tus formas. Dios es soberano y a Él le encanta ser creativo. Mire usted un grupo de flores y dígame si todas son iguales. Dios las hace diversas. Y así hace Dios las obras en la vida de cada persona. Si usted le permite hacer, Dios hará una cosa única e irrepetible con usted. Y usted no será copia de absolutamente nadie. Señoras,
No estoy en contra de ningún proceso estético, ni mucho menos. No, al contrario, sí puede hacerse y está contenta con eso, qué bueno. Pero su seguridad no puede estar en una operación. Su seguridad no puede estar en los zapatos, en la ropa que usted viste. Su seguridad tiene que estar en el Dios que usted cree. Porque con cirugía, sin cirugía, con zapatos nuevos, sin zapatos nuevos, usted puede tener una apertura, una seguridad para poder ir en los caminos del Señor. Si es que el Señor está con usted, si su confianza está en el Señor. Y hoy que es el Día de la Madre, revisamos el caso de una mujer que empieza a tener dinero, que empieza a tener una posición social, pese a tener seguramente esclavos, porque normalmente esa gente tenía esclavos, se tenía sirvientes. Pese a eso, ella en un día que podía o descansar o seguir trabajando, o seguir vendiendo, ella decidió dedicar ese sábado a un Dios que quizás no entendía muy bien. Y Dios mira precisamente la actitud de cada persona, la disposición. Esta señora estaba dispuesta. ¿Sabe? Eso contrasta mucho con nosotros. Contrasta mucho porque a veces nosotros mismos tenemos la costumbre de preferir otro tipo de cosas que la enseñanza de la palabra. Nosotros mismos a veces preferimos dormir, preferimos quedarnos en casa, preferimos hacer otro tipo de actividad. Esta señora dejó su posición para poder aprender algo más. Aunque no podía recibir la palabra como tal, podían solamente orar, pero con eso se conformaba. Seguramente pedía por su familia. Y Dios no deja en saco roto cuando las cosas las hacemos realmente con un corazón realmente dispuesto. Entonces dice que ella estaba atenta a lo que Pablo decía. Entonces Pablo empieza a hablarles de estas mujeres que están en el río y esta señora llamada Lidia, o de la región de Lidia, con los ojos abiertos, con su corazón dispuesto, escuchaba lo que Pablo decía. ¿Qué sucede después? Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, a ver, la señora, después de haber escuchado la exposición de Pablo, resulta que no se conforma solamente con haber sido una persona gentil a los ojos de los judíos, de haber escuchado algo acerca del Dios de Abraham. No se conforma solamente con la oración, sino que después de eso, Pablo la bautiza a ella y a su familia. Y en ese tiempo, como el día de hoy, el bautizo es una exposición pública diciendo: yo soy un seguidor de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir el bautismo. Esta señora, llamada Lidia, tenía razones suficientes para quedarse en la tradición de sus padres. Tenía razones suficientes para continuar una vida que hasta ese punto económicamente le había dado réditos. Tenía razones para seguir como estaba. ¿Han escuchado gente que dice así? No, así soy, así me he de morir. Dice. Tenía razones suficientes esta señora para seguir así y morirse así. Sin embargo, esta señora llamada Lidia dijo: no, no me conformo con el Dios que originalmente mis papás me dijeron. No me conformo con el Dios del que me hablaron, del Dios de Abraham, sino que entiendo lo que hizo Jesucristo en obediencia al Dios de Abraham, entonces yo tengo que proceder con la misma obediencia. Y sabe, nos hace falta en el mundo más personas parecidas a Lidia. Más personas que estén dispuestas a dejar sus actividades regulares, su pensamiento original, que estén dispuestas a cambiar lo que son, lo que piensan, lo que quieren ser, para poder seguir a un Jesucristo que están empezando a conocer, porque no tenía todo el conocimiento. Simplemente se dio cuenta que Él es y dijo: para allá vamos. Y así funciona el Señor. Las grandes cosas de Dios no se hace con la gente preparada, se hace con la gente dispuesta. Esta señora estaba dispuesta. Y resulta que no solamente ella, sino que también les incluyó a sus hijos. O sea, ¿era una madre? Claro que era una madre. Era una madre que en sus oraciones pedía seguramente por su familia. Y cuando se dio cuenta que la presencia de Dios estaba allí, con un Pablo que estaba predicando, lo que hizo, lo que decidió, fue hacer que su familia también dé un paso de obediencia. Señoras, si tienen que traer a sus hijos, digamos que hasta en contra de la voluntad de ellos mismos, siempre y cuando obviamente sus hijos estén en el seno materno, háganlo. Vivimos una cultura donde nos dicen: tenemos que respetar la voluntad de los hijos. Resulta que los muchachos no saben qué quieren.
Y estamos criando una generación de muchachos que después van a ser incontrolables. La palabra de Dios dice que los hijos tienen que obedecer a los padres. No dice que los padres tienen que obedecer a los hijos. Y si esta señora encontró salvación para ella y para su casa, es porque tenía a sus hijos en sujeción. La palabra de Dios dice, y les voy a adelantar el tema de un mensaje de otro, de más adelante que vamos a dar. La palabra de Dios dice que los hijos son como ¿qué? Como saetas en las manos de los valientes, ¿no es cierto? Y para que una saeta vuele necesitamos un arco. Entonces, ¿cuántos de nosotros quisiéramos que nuestros hijos sean como saetas que se encumbren por lo alto y que bailen lejos? ¿O cuántos de ustedes quisieran que sus hijos con las justas acaben el bachillerato ya? Como quiera, lleguen a hacer bachillerato y ahí queden. Se empleen en algo y ahí queden. ¿Cuántos quisieran eso? Miren, las flechas para que vuelen alto y lejos hay que templarlas hacia atrás. Y hay que templarlas tanto porque mientras más les tiemplo, mientras más atrás les hago, más lejos vuelan. Si yo digo, pobrecito, mijito, que no, pobrecito, y le hago así, seguramente la flecha va a volar y va a caer aquí. Quiere que su hijo llegue lejos, que su hija llegue lejos, usted tiene que darle una fuerza opuesta. Y la palabra dice que su hijo, su hija le tiene que obedecer a usted, no usted el capricho de sus hijos. Esta señora encontró salvación para su familia porque era la fuerza opuesta seguramente de sus hijos. Te vienes conmigo a la oración y te vas, así no quieras, te vienes. La sociedad de hoy nos dice que es todo lo contrario. Incluso están tratando de pasar una ley en donde los padres respeten la actividad sexual de sus hijos y nos limitemos simplemente a darles información. ¿Se da cuenta la locura que están intentando aprobar? Miren, los que somos responsables de la vida de nuestros hijos no son los grupos sociales ni tampoco la Asamblea Nacional, somos nosotros los padres. Y en lo que respecta a mí, defenderé con uñas y dientes mi derecho y mi deber delante de Dios de darle una educación con responsabilidad mía a mis hijos. Porque mañana, cuando mis hijos se estrellen, Dios no permita eso. No va a venir ni la asamblea, no va a venir ni el Estado, ni los grupos sociales a recoger los pedazos. No tenga miedo de decirles a sus hijos, no, me obedeces y punto. Los muchachos tienen, por sí, cuando fuimos muchachos, tenemos una rebeldía innata, que si nosotros le damos rienda suelta, mañana serán muchachos incontrolables. La palabra de Dios dice que unos cuantos azotes al muchacho no lo matará, pero salvará su alma del infierno. La palabra de Dios dice que el muchacho consentido será vergüenza de su mamá. No dice del papá, de la mamá. Así que en el Día de la Madre, señoras, acuérdense en aquello. Si ustedes no corrigen a sus hijos, ellos serán su vergüenza, señoras. Eso dice la Biblia. Miren lo que dice, otra versión, dice, y cuando fue bautizada con su familia nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Esta versión, en cambio, dice que cuando fue bautizada con su familia, les rogó. Y les dice, les pone esta condición. Es súper interesante que la palabra que se ocupa precisamente en el griego es paracleo. Paracleo cuando dice que les invitó a quedarse, que les rogó a quedarse, paracleo. Y paracleo significa un ruego, pero con una exhortación. O sea, un ruego, casi como le dijo el Quique, no, aquí te quedas. Casi así es la invitación. Y es la misma invitación que le hizo precisamente Mateo a nuestro Señor Jesucristo. Un ruego de que te quedes, pero casi como que con una obligación que te tienes que quedar. Y al verse que seguramente les quiso persuadir diciéndoles, si ustedes consideran que yo realmente estoy haciendo las cosas bien, quédense en mi casa. ¿Para qué se quedaría en la casa? ¿Cuál sería la razón? Porque estaba solita la señora pobre, no tenía con quién conversar, ¿sería eso? ¿Cuál sería la razón?
Porque seguramente la exposición que hizo Pablo en ese punto, en ese momento, no fue suficiente. La señora tenía su corazón tan dispuesto, tan abierto, que le dijo, no solamente me enseñes a mí, quiero que te quedes en mi casa para que aprendan mis hijos y seguramente la servidumbre que tenía. El concepto de hogar de luz también se refuerza con esto. Mire, cuando usted entienda que en su casa puede crecer o en la casa de alguna de las personas que ha abierto las puertas para que puedan ir más hermanos a aprender de la palabra, ¿sabe? Usted va a rogar que llegue ese día. Hablaba con un muchacho que me decía, ya es lunes y yo no veo el día que llegue ya a ser domingo para ir a la iglesia. Cuando uno tiene una apertura para poder buscar de la palabra de Dios, cuando uno tiene una ansia de aprender, el Señor puede hacer algo con nosotros. Él puede transformar nuestras vidas. Él puede transformar nuestra manera de pensar y nos puede dar una nueva dirección a nuestros días. Y cuando eso pasa y usted tiene la oportunidad de compartir en lo que nosotros llamamos un hogar de luz, sucede lo que le pasó a esta señora, que les obligó a quedarse a quienes. A Pablo, a Silas, a Timoteo y a Lucas. Puede ser que hayan habido más personas también, pero al menos los que aparecen allí en escena son al menos 4. Y se queda algunos días Pablo, se queda enseñando. ¿Sabe qué era lo que tenía el pensamiento judío de ese tiempo? Hay un libro que no está aceptado dentro del canon bíblico, pero es un libro que le atribuyen como las reglas que tenían los discípulos. Y cuando uno lee eso se da cuenta de el pensamiento de ese tiempo. En ese tiempo decían cosas como estas, decían, la persona que comparte el evangelio, que no lo haga por más de 3 días. Vaya a un lugar y no se quede por más de 3 días. Porque si se queda más de 3 días, ya no es un apóstol, sino es un falso profeta, que lo que busca es quedarse a vivir a costas de la comunidad. Y yo pregunto algo, ¿será que se puede hacer discípulos en 3 días? ¿Cuántos días son discípulos del Señor a un 100%? ¿Cuántos son discípulos del Señor a un 98 ya? ¿95? No, le bajamos un poquito. 90, a un 90%. ¿Cuántos? Miren, creo que todos tenemos necesidad de seguir aprendiendo. Y muchos de nosotros estaremos en un 10, en un 15% quizá, de todas las maravillas que Dios nos puede enseñar. ¿Cuánto tiempo vas en discipulado, Jesús? Año y medio, 2 años. Alvarito. San Rita. ¿Y ustedes se consideran ya un discípulo completo? Medianamente completo. 3/4 completo. ¿No? Miren, es imposible que uno haga discípulos en 3 días. Sin embargo, el pensamiento social de ese tiempo decía que si alguien se quedaba predicando en una comunidad por más de 3 días, era una persona que iba a buscar dinero. A Pablo lo acusaban de falso profeta. ¿Se acuerdan que les decía eso? Le acusaban de mercader de la fe. Si hubiese habido YouTube, le hubiesen sacado videos diciéndole, vean, cuando predica pone los dedos así, hace la señal del diablo. Seguramente eso hubiese pasado. Si hubiese existido ese tipo de cosas. Es que todo aquel quien recibe una revelación especial de parte de Dios, que no entra en la cabeza convencional de los religiosos, es acusado de falso profeta. Como decía mi abuelita, ¿y a mí qué? Yo estoy dispuesto a decir lo que el Señor me dice, nada más que eso. Entonces, les obligan a quedarse para poder estudiar más la palabra de Dios. Y en un hogar de luz pasa eso. En un hogar de luz tenemos la oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios y poder compartirla, hablarla, preguntar. Aquí es como un poco difícil. Si cada uno empieza a decir sus inquietudes, nos quedamos hasta mañana. Pero en un hogar de luz sí podemos tener la posibilidad de decir lo que pensamos, absolver dudas, conversar con la gente y conocernos, hacernos más amigos. Me pasaban fotografías esta semana súper lindas de las personas que abrieron el hogar de luz en diferentes lugares. Y como era nuestra primera experiencia, estaban poquitos en principio, pero yo sé que van a seguirse sumando. Y se van a seguir sumando porque esa es la voluntad de Dios, de que nosotros crezcamos.
Me emociona mirar a Fernando, tenemos un chat de todos los que son líderes y anfitriones de los hogares de luz. Me emociona verle a Fernando haciendo los estudios y mandándonos por videos de 15, de 20 minutos, explicándoles, ¿no? Y en este punto tienes que decir esto, y en este otro punto compárteles esto, diles el otro. Le estamos metiendo mucha pasión para que ustedes puedan aprender, para que podamos aprender juntos. Así que si usted todavía no está asistiendo a un hogar de luz, le invito. Le invito para que usted pueda unirse precisamente a esto. Finalicemos, vamos cerrando. En primer lugar, Lidia fue una madre con una disposición de aprender de Dios. Lidia fue una madre con sed de aprender precisamente, incluso hasta de obligar a sus mentores a quedarse para poder conocer algo más. Lidia fue una mujer que no le importó perder dinero para ganar a Cristo. Lidia fue una madre que llevó a su familia a los pies de Cristo, que no se conformó con el Dios pagano que ella tuvo en principio, no se conformó con el Dios de Abraham. Solamente cuando llegó al conocimiento de Cristo y fue bautizada allí, la señora entendió que allí estaba el inicio de una nueva vida. Lidia es una madre que convirtió su casa en un hogar de luz, que no se quedó solamente para ella. Ella fue la primera cristiana confesa de Europa y no desaprovechó esta oportunidad para ser discipulada. Obligó a estos 4 hombres a quedarse en su casa. Después viene una acción súper interesante, y es que Pablo reprende el espíritu de una persona y sale este espíritu de adivinación, y los dueños de esta señora resulta que se enojan con Pablo porque se les acaba el negocio. Entonces lo meten preso, entra a la cárcel, pasa ahí un tiempo, en la noche se quedan viendo con Silas y dicen, ¿qué hacemos? Cantemos alguna cosita, y empiezan a cantar. Hay un terremoto, salen ellos, se rompen las cadenas, los grilletes. El carcelero pensaba que se habían escapado, se quiso matar. Y se acerca y dicen, aquí estamos. Resulta que recibe al Señor Jesucristo el carcelero, y junto a Lidia se convierten en los precursores de la naciente iglesia de Filipos. Salen de la cárcel, y cuando salen de la cárcel vuelven otra vez a casa de Lidia a seguir aprendiendo del Evangelio. Quedan fortalecidos el carcelero y Lidia, y de allí comienza esta iglesia a la cual Pablo le escribe algo. Le dice, estoy acostumbrado a vivir en riqueza o en pobreza. Eso está en Filipenses 4, el versículo 12 y 13. Estoy acostumbrado a vivir en la abundancia o en la escasez, porque he entendido algo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Es un versículo dedicado a ellos. Finalizo con esto. Lidia, una persona económicamente fuerte, fue una de las precursoras, una de las mecenas del ministerio de Pablo. Hacía fuertes ofrendas para poder sostener los viajes misioneros después de Pablo. Finalizo con esto. ¿Qué implica esto para nuestra vida diaria? En primer lugar, no puedes creer en tu relación con Dios, no puedes crecer en tu relación con Dios si tus compromisos son más importantes que adorar y aprender del Padre. Si es más importante la final del fútbol, si es más importante quedarte en la casa, si es más importante, no sé, salir con los amigos o simplemente irte al boli, no puedes crecer en tu relación con Dios mientras tú pienses que eso es más importante que adorar y aprender del Padre. ¿Podemos inasistir al templo? Claro, sí, pero tu ausencia al templo debe ser una excepción por alguna obligación que todos podemos tener, pero no se puede convertir en una costumbre de comodidad. Entonces, no nos vayamos ahora, quedémonos nomás aquí. El resultado de una genuina conversión es el hambre de aprender y es el servicio. Porque esta señora le llevó a Pablo, a Silas, le llevó precisamente a Lucas, le llevó a Timoteo, y ellos han de haber comido. Y los que andamos en esto del evangelio comemos duro. No tomamos, no fumamos, pero comemos un montón. Entonces seguramente les debe haber servido, les debe haber dado un espacio para que puedan dormir, donde puedan bañar. Eso se llama servicio. La persona que tiene un hambre de crecer en esto, siempre va a buscar aprender de la palabra y también de servir. Amar a Dios y servir al prójimo. Si no te nace esto, entonces ahí sí debes preocuparte. Revisa verdaderamente si estás dispuesto a recibir el mensaje del Señor, o solamente estás llegando para llenar un espacio, para no ser criticado, para que no se enoje mi esposa, para que no se enoje mi suegro. Piensa bien lo que estás haciendo. Si, entre comillas, no te nace, seguramente tu corazón está cerrado.
O sea, tu voluntad, tu pensamiento, tu intención está cerrada. Y eso no lo puede ver nadie más que tú. Eso no depende de Dios, depende de ti. Y Dios es un caballero, no se va a meterse a tu vida pateando la puerta. Te va a pedir permiso. La palabra de Dios dice aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dice la palabra. O sea, si tú le permites, Dios te llevará hasta donde tú le permitas. El día viernes conversaba con una persona que estaba sin trabajo algún tiempo y me daba la buena noticia de que había conseguido trabajo, pero no solamente esa buena noticia, sino que empezó a desarrollar su trabajo de una manera tan excelente y tan bien hecha como debía hacerlo. Tomando en cuenta, decía él, no me acordaba de los mensajes, me acordaba de lo que hemos visto estos meses y decía, lo voy a hacer de forma excelente. En 3 días al hombre le dieron un cargo de gerencia en la empresa donde está. Y lloraba atrás abrazándome y me decía, no lo puedo creer, es que Dios es así. Dios trabaja así. Dios te lleva, y le decía a este chico, Dios te llevará hasta donde tú puedas creer. Y si tú puedes creer algo chiquito, hasta ahí te llevará Dios, porque hasta allí está tu voluntad. Pero si tú puedes creer en algo grande, Dios te llevará a algo grande. Finalizo con esto. ¿Dije todo? Sí, ¿no? El legado que deja una madre puede traspasar la herencia que deja un padre. Porque el legado va más allá de algo económico. La herencia quizá la deja papá, pero el legado, o sea, las formas de proceder frente a las adversidades, las deja mamá. Quizás papá puede dejar educación, quizás papá puede dejar, no sé, como decimos aquí en el Ecuador, cualquier cosita. Pero mamá es la que seguramente hará que el chico, aunque en contra de su voluntad, la chica, aunque en contra de lo que quería, se llene de la presencia de Dios. Eso se llama legado. Mamá puede construir valores que sustentarán la vida de sus hijos cuando su disposición de seguir a Cristo va más allá de los compromisos que puede tener por su posición. Hay una cosa, la disposición que puede tener mamá puede ir en contra de la posición que ocupa. La disposición tiene que ser mayor. Puede ser que usted ocupe una posición muy sencilla o de pronto muy pomposa en la sociedad. Pero si usted tiene una disposición correcta, entonces Dios puede convertirla en una mujer tan sabia que pueda dejar a sus hijos algo más que la educación, algo más que una cuenta de banco, algo más que un apellido. Usted puede dejarle a sus hijos armas espirituales, poder de lo alto, para poder llegar a hacer las cosas que no se pueden conseguir ni con plata, ni con posición, ni con educación, ni con posesiones, ni con un buen apellido. Porque un día sus hijos y los míos se verán enfrentados a que en sus fuerzas no podrán hacer ninguna cosa. Entonces se acordarán que mamá iba al río, aunque no podía leer la palabra, se iba a orar. Se acordarán que mamá, aunque sea obligado, nos llevaba. Y ahí aprendí que hay un Dios que puede hacer las cosas que yo no puedo hacer. Así que, señoras, feliz Día de la Madre, pero una madre conforme al corazón de Dios.